Bienvenidos a Crónicas del Pasado, el canal donde descubrimos las historias que no siempre te cuentan en los libros. Hoy nos sumergiremos en un capítulo oscuro y fascinante de la antigua Roma, la conspiración de Cayo Catilina, una rebelión que casi destruye la República desde adentro. Prepárense para conocer los secretos, las intrigas y el drama de uno de los complots más audaces de la historia romana. Comencemos. Año 63 a.C. Roma es una ciudad al borde del colapso. Las riquezas de las conquistas se acumulan en pocas manos, mientras millones de ciudadanos viven en la miseria. En medio de esta tensión social, surge una figura envuelta en misterio y escándalo: Lucio Sergio Catilina. Catilina no era un desconocido, era patricio, veterano de guerra y había ocupado cargos importantes. Pero su nombre arrastraba sombras. Lo acusaban de crímenes, depravaciones e incluso de haber asesinado a su propio hijo para casarse con una mujer más rica. Sin embargo, para muchos romanos pobres, era un salvador, alguien dispuesto a derribar la podredumbre del Senado y devolver la gloria a los ciudadanos olvidados por la República. En ese mismo año, un nuevo cónsul tomaba el poder: Marco Tulio Cicerón. No era noble de nacimiento, pero su talento como orador y su astucia política lo habían llevado hasta la cima. Cicerón y Catilina representaban dos mundos opuestos: el defensor de la ley y el tribuno de los marginados. Catilina se presentó como candidato al consulado, pero fue derrotado. Cansado de la vía legal, decidió optar por la insurrección. En secreto tejió una conspiración. Pretendía asesinar a varios senadores, prender fuego a Roma y tomar el poder por la fuerza. A su lado tenía una red de hombres endeudados, soldados desempleados y jóvenes ambiciosos. Pero sus planes no pasaron desapercibidos. Cicerón, siempre atento, recibió información de confidentes y supo lo que se tramaba. El 8 de noviembre del 63 a.C., convocó al Senado en el templo de Júpiter Estator, y allí, en un discurso que quedaría en la historia, enfrentó públicamente a Catilina. Lo acusó de traición, de querer destruir la República, de haber convertido su casa en un cuartel de sediciosos. El discurso, conocido como la Primera Catilinaria, fue una obra maestra de la retórica. Cicerón no solo denunció, sino que también presionó psicológicamente a Catilina, exponiéndolo ante los senadores como un enemigo interno. Catilina, sin posibilidad de defensa, abandonó Roma esa misma noche. Se refugió en Etruria, donde organizó un ejército. Pero la conjura no había terminado. En Roma sus aliados seguían activos. Cicerón logró arrestar a 5 de ellos gracias a pruebas enviadas por embajadores galos que habían sido contactados para sumarse a la rebelión. El 5 de diciembre, en una sesión decisiva del Senado, se discutió qué hacer con los conspiradores. Aquí surge uno de los momentos más polémicos de la historia romana. Cicerón, desoyendo la tradición que garantizaba juicio a todo ciudadano romano, pidió la ejecución inmediata de los acusados, y así se hizo. Los 5 hombres fueron estrangulados en secreto en la prisión mamertina. Cicerón regresó al foro y pronunció una sola frase: Vixere. Han vivido, marcando el final de sus vidas y, para muchos, el inicio del fin de la República. Catilina, mientras tanto, marchaba hacia Roma con sus tropas, pero fue interceptado en la batalla de Pistoria en enero del 62 a.C. Luchó con valentía y cayó en combate, rodeado por los suyos. Según las crónicas, su cadáver fue hallado en primera línea, con el rostro impasible y el cuerpo cubierto de heridas. Había muerto como vivió, desafiando al poder establecido. Sin embargo, la historia no termina ahí. La figura de Catilina ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Fue realmente un traidor, un corrupto, un destructor de la patria? ¿O fue un rebelde, un reformador, alguien que quiso acabar con una oligarquía podrida? Casi todo lo que sabemos proviene de sus enemigos. Cicerón escribió extensamente sobre él y lo convirtió en el símbolo del peligro interno. Salustio, otro autor romano, también le dedicó una obra, aunque con un matiz más comprensivo. Para Salustio, Catilina era reflejo de una Roma enferma, donde la ambición y la codicia reinaban, y los ideales antiguos habían sido abandonados.
Muchos estudiosos modernos señalan que la conspiración pudo haber sido magnificada. Cicerón, al ejecutar sin juicio a ciudadanos romanos, rompió con una de las bases más sagradas de la República, y eso le costaría caro. Años más tarde sería exiliado por esa misma acción, acusado de haber violado las leyes. Catilina, en cambio, se convirtió en un mito, un nombre que evocaba tanto el terror como la esperanza. Para los conservadores, un villano; para los reformistas, un mártir de las desigualdades. La conjura de Catilina nos revela mucho más que una simple traición. Nos habla de una república romana al borde del abismo, de una élite que se negaba a cambiar, de un pueblo que comenzaba a perder la fe en sus instituciones, y de una violencia política que no tardaría en escalar. Si este viaje al pasado te resultó tan apasionante como a nosotros, suscríbete a Crónicas del Pasado para seguir desenterrando los secretos más turbios y fascinantes de la historia. Dale like, compartilo y contanos en los comentarios. ¿Fue Catilina un villano o un revolucionario incomprendido? Nos reencontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la historia siga viva.